Hoy te voy a enseñar cómo hacer el diagnóstico de la diabetes. Lo primero que hay que hacer es definir la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un grupo de trastornos del metabolismo de los carbohidratos que se caracteriza por la subutilización de la glucosa como fuente de energía. Esto me va a llevar a una respuesta de parte del cuerpo y es la producción excesiva de esta a través de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, lo cual se va a ver reflejado en un fenotipo principal que ya todos conocemos y es la hiperglucemia o niveles elevados de glucosa en sangre. Cuando hablamos de diagnóstico de diabetes, la gran mayoría de nosotros nos remitimos a las guías ADA o de la Asociación Americana de Diabetes, donde nos encontramos con este cuadro que para hacer el diagnóstico debemos tener en cuenta los niveles de hemoglobina glicosilada, la glucosa plasmática en ayunas, la glucosa plasmática 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa anhidra en una prueba de tolerancia oral a los carbohidratos y los niveles de glucosa al azar. A simple vista parece sencillo interpretarlos, pero cuando nos vamos a los detalles tenemos que aplicar estos criterios teniendo en cuenta el contexto clínico, la presencia de síntomas o no, la presencia de una crisis hiperglicémica, incluso otra serie de comorbilidades que me pueden alterar la interpretación de los niveles de glucosa o de hemoglobina glicosilada. Algunas bibliografías utilizan la presencia o no de síntomas, es decir, paciente sintomático y paciente asintomático para poder interpretar los criterios diagnósticos descritos en esa gráfica que ya vimos. Pero antes de decirte cuáles son los criterios diagnósticos que debes aplicar basado en la presencia o no de síntomas, te voy a dar detalles de qué debes tener en cuenta para poder aplicarlos. Las dos primeras pruebas de las cuales vamos a hablar son la glucosa plasmática en ayunas y la glucosa postcarga, que si bien delante de la hemoglobina glicosilada están más ampliamente distribuidas y son más baratas, cuentan con una serie de desventajas, dentro de las cuales podemos resaltar 1. El requerimiento de ayuno, que por definición es la ausencia de ingesta calórica o la ausencia de consumo de alimento 8 horas previos a la realización de la prueba. 2. La variabilidad diurna de la glucosa. 3. La realización de un ejercicio vigoroso previo a la prueba. Esto implica que disminuyan los niveles de glucosa. 4. La presencia de una enfermedad o estrés agudo por un traumatismo, quemadura, etcétera, que puede elevar los niveles de glucosa. Y 5. Un almacenamiento o procesamiento inadecuado de la muestra. Por otro lado tenemos los niveles de hemoglobina glicosilada, los cuales representan o es un ponderado de la glucosa en los últimos 3 meses. ¿Pero por qué los últimos 3 meses? Pues básicamente porque esa es la vida media de un eritrocito antes de su recambio. Esta ofrece una serie de ventajas. En primer lugar, no requiere ayuno y segundo lugar, no se ve influenciada por estados de enfermedad, cambios nutricionales previos a la realización de la prueba, ni estados de estrés agudo. En lo que respecta a las desventajas, la hemoglobina glicosilada en primer lugar es más costosa, hay menor disponibilidad y cuando hablamos de sensibilidad en relación a las pruebas de glucosa, es decir, glucosa en ayunas o glucosa 2 horas postcarga, la sensibilidad de la hemoglobina glicosilada es un poco menor, según la guía ADA 2024. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta en la interpretación de la hemoglobina glicosilada es la presencia de comorbilidades. Recordemos que si tenemos enfermedades que me alteren los niveles de hemoglobina, así como el recambio de eritrocitos, podemos evidenciar variaciones en el valor de hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, debemos tener en cuenta sobre todo que podemos utilizar o que debemos valernos principalmente de pruebas de glucosa en pacientes con variantes de hemoglobina, en pacientes en segundo o tercer trimestre de embarazo, así como posparto, en pacientes que sean objeto de tratamiento para VIH, en pacientes que sean objeto de diálisis, que estén utilizando eritropoyetina, así como aquellos pacientes que tienen sangrados o que sean objeto de transfusiones. Recordemos que la bibliografía divide a los pacientes en paciente sintomático y paciente asintomático. En el caso de los pacientes sintomáticos hace referencia a aquel paciente que tiene síntomas clásicos de la diabetes, como la polidipsia, la polifagia, la poliuria, la pérdida de peso y la visión borrosa. Pero también dentro de este mismo grupo incluyen los pacientes con crisis hiperglicémicas, mientras que el paciente asintomático
Y lo coloco entre comillas porque la misma bibliografía aclara que es que el paciente no es que sea totalmente asintomático, es que se hace consciente de esos síntomas relacionados con la diabetes cuando se le hace el diagnóstico. Dentro de este grupo de los asintomáticos debemos resaltar a aquellos pacientes que están en riesgo, es decir, que tienen comorbilidades, que tienen antecedentes familiares o que tienen score de probabilidad del desarrollo de la enfermedad con valores elevados. Entrando en materia, en pacientes con hiperglicemia sintomática, es decir, paciente con síntomas clásicos, paciente con crisis hiperglicémica y con hiperglicemia inequívoca, debemos valernos de la glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, mientras que en la hiperglicemia asintomática la cantidad de criterios diagnósticos se amplía, donde utilizamos la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros o una glucosa 2 horas por carga mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. El diagnóstico de diabetes se confirma con la presencia de dos pruebas anormales, ya sea al mismo tiempo o en tiempos diferentes. Pero está el otro escenario, que es el paciente con hiperglicemia sintomática inequívoca. Este paciente solamente necesitaría la glucosa al azar mayor o igual a 200. Hay un escenario que también nos podemos encontrar en la práctica clínica y es aquel paciente con pruebas discordantes. Un ejemplo, tenemos una glucosa en ayunas de 180, pero también tenemos en ese mismo paciente una hemoglobina glicosilada de 5. ¿Qué es lo que hay que repetir? La prueba que está en valor de diabetes, es decir, la glucosa plasmática en ayunas, siempre teniendo en cuenta cuáles son esos posibles factores que se puedan corregir para poder evaluar la próxima prueba. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro video, espero te haya servido, haya sido productivo. Recuerda que es un video de introducción, no pretende reemplazar la lectura, así que te invito a que complementes esta información. Recuerda que si eres paciente, también te invito a que consultes a tu médico. También, si te gustó el contenido, suscríbete, dale like, dale a la campanita para que sigas apoyando el contenido del canal. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.